¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestra revisión de noticias internacionales. Comienza Conexión Global por las pantallas de CNN Chile, informaciones del mundo que puedes comentar a través de nuestras plataformas digitales, siempre utilizando el hashtag ConexionCNN. Partimos con el escándalo que está golpeando a Perú, un nuevo escándalo político que está golpeando a nuestros vecinos porque ya se está hablando del Vacuna Gate, que tiene que ver con lo que ocurrió con autoridades y ex líderes de este país que recibieron la vacuna contra el COVID-19 mucho antes de que comenzara la inoculación masiva en este país. El principal protagonista de este escándalo es el exmandatario, el destituido presidente Martín Vizcarra, que en octubre recibió la vacuna de la China Sinopharm en el Palacio de Gobierno. Y este escándalo ha ido creciendo y creciendo, ya que en las últimas horas la ministra de Salud, la ex ministra de Salud, que había renunciado hace unos días y que había dicho de que ella no había recibido la vacuna, pero que renunciaba porque no estaba de acuerdo con la vacunación de Vizcarra, finalmente reconoció que ella también recibió esta inoculación de la farmacéutica china. Ellos se han defendido diciendo de que esto era parte de los ensayos clínicos que estaba realizando la China, el laboratorio chino, con una universidad de Lima. Sin embargo, la universidad, la casa de estudios, salió a desmentir de que ellos fueran parte del grupo de voluntarios que estaba participando entonces de estas pruebas. Así es que es un escándalo de proporciones el que está viviendo Perú, que está recién comenzando su proceso de inoculación masiva. Por ahora son solamente los trabajadores de la salud los que están recibiendo la vacuna, que ya han llegado cerca de 1 millón de dosis de esta firma china, pero claro, sigue obviamente generando esta distancia entre la población y su clase política. Recordemos que el año pasado fue destituido, de hecho, Martín Vizcarra por una crisis política que se desató entonces a mediados del año pasado, a fines del año pasado específicamente, asumió Francisco Sagasti de manera momentánea. Recordemos que en abril hay elecciones en Perú y bueno, fue el propio Francisco Sagasti, el presidente, quien confirmó finalmente que la renunciada ministra de Salud también había recibido la dosis de la China Sinopharm. Pasemos a escuchar entonces al mandatario peruano, que ayer se dirigió a sus ciudadanos, obviamente lamentando esta situación, pero también anunciando una investigación y asegurando de que los responsables, que son cerca de 487 funcionarios, partiendo por Vizcarra, los que recibieron la vacuna antes de tiempo. Escuchemos a Sagasti. Buenas noches, peruanos y peruanas. Estoy con la presidenta del Consejo de Ministros para reiterar nuestra indignación y también nuestra decepción por haber conocido que 487 personas, entre ellas muchos funcionarios públicos, aprovecharon su posición para ser inmunizadas con las vacunas de Sinopharm, que llegaron en complemento a aquellas que se utilizaron en los ensayos clínicos efectuados en nuestro país. Más allá de la condición del expresidente Martín Vizcarra y de funcionarios de ministerios o instituciones públicas que se vacunaron en su gobierno y que deberán responder a la justicia o a cualquier otra instancia, lamento profundamente que en la lista que ha proporcionado la Universidad Peruana Cayetano Heredia al ente regulador se encuentren personas que han formado parte de nuestro gobierno. Bueno, y en el día de ayer, de hecho, nuevamente salió el expresidente Martín Vizcarra a aclarar esta situación. Recordemos que él es candidato para ir al Congreso en estas elecciones de abril, pero la verdad es que su popularidad y su respaldo, que era alto antes de ser destituido en Perú, se va a desplomar sin lugar a dudas con este caso. Un Martín Vizcarra que dijo y insistió de que él era parte de este grupo de voluntarios. Sin embargo, como les decía, la universidad desmintió al exmandatario. Él volvió a decir de que sí era parte de estos estudios y ahora falta esperar lo que diga la farmacéutica Sinopharm, que de alguna forma podría salvar
de manera muy lejana en todo caso al ex mandatario peruano. Veamos el informe que preparó Iseli Guerra con todo este escándalo. Realmente me siento indignado y furioso. Esta segunda ola de coronavirus en nuestro país viene además cargada de este nuevo terremoto. Es el último escándalo que vuelve a arremecer a la política peruana y por el que ya han renunciado 2 ministras. Las llamadas vacunas de cortesía de la farmacéutica china Sinopharm han destapado un polémico caso que involucra a altos cargos, quienes recibieron dosis contra el COVID-19 antes de que comenzara la campaña de inoculación en el país, entre ellos el exmandatario Martín Vizcarra. Con el objetivo de mejorar mi relación de confianza con el gobierno chino para conseguir rápidamente las vacunas, manifesté a todos los presentes mi voluntad de formar parte de la etapa experimental. Así, el destituido presidente peruano intentaba justificar por qué él y su esposa fueron vacunados en octubre del año pasado, en plena primera ola de la pandemia. Vizcarra insistió en que fue parte de los ensayos clínicos, sin embargo, la universidad encargada de las pruebas negó sus dichos. En nuestro país, desgraciadamente, los hemos visto el mal ejemplo. El primer mandatario, el presidente, es quien tiene que dar el ejemplo. Mal ejemplo que acusa al actual presidente Francisco Sagasti, que se repite en su gobierno. La ministra de Salud renunció tras conocerse el caso de Vizcarra y con ella cayó otra ministra, Elizabeth Astete. La canciller reconoció que recibió una dosis porque no podía darse el lujo de enfermar. La primera versión en el Ministerio de Salud podrían ser entre 15 a 20, no sabemos si es exactamente así, y de otros ministerios tampoco conocemos. Según el medio La República, al menos 50 funcionarios del Ministerio de Salud y Relaciones Exteriores fueron beneficiados con la aplicación de la vacuna. Será una comisión investigadora la que deberá determinar la cifra total, mientras la Fiscalía ya abrió una indagatoria preliminar contra quienes resulten responsables. Un largo periplo ha llegado ya a nuestro país. Así, Perú recibía este fin de semana 700.000 nuevas dosis de la vacuna china, segundo cargamento con el que el país vecino alcanza el 1.000.000 de inyecciones. El objetivo es inocular a 10 millones de peruanos para mitad de año. Ahí están puestas las esperanzas para controlar una emergencia que tiene colapsado al sistema sanitario de Perú. 8:40, seguimos en nuestra región también con temas relacionados a las vacunas que están llegando de manera progresiva a nuestra región, a América Latina, y ayer fue el turno de Colombia, que recibió sus primeras dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech que llegaron hasta Bogotá, 50.000 dosis que van a ser repartidas a partir de este miércoles para los trabajadores de la salud. Fue el presidente Iván Duque quien estuvo presente en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, esperando entonces este cargamento tan ansiado en uno de los países más golpeados por la pandemia en nuestra región. Actualmente en Colombia tiene más de 2 millones de contagiados y 57.600 muertos por esta enfermedad. Y el gobierno de Iván Duque había recibido muchas críticas precisamente porque había tardado mucho este anuncio de llegada de vacunas en Colombia, que también estaba siendo golpeada por esta segunda ola, al igual que otros países del mundo. Pero bueno, ayer el mandatario dijo de que no hay que politizar la vacuna contra el COVID-19. Él espera que en los próximos 30 días llegue un nuevo cargamento de Pfizer-BioNTech con 1,5 millones de vacunas y espera de aquí a marzo o abril que por lo menos el personal médico ya esté completamente vacunado contra esta enfermedad. Pero hay mucha atención política en Colombia por la llegada de las vacunas. Algunos dicen que esto ha sido muy tarde en comparación a lo que están desarrollando otros países como Chile, como Argentina o Brasil, que ya han comenzado hace varias semanas atrás en este proceso de vacunación, y en Colombia recién ha llegado entonces este cargamento y mañana va a comenzar entonces este proceso. Vamos a escuchar lo que dijo precisamente el presidente Iván Duque con respecto a esta vacuna que llegó entonces ayer recién a Colombia. Y estamos recibiendo hoy en nuestro país este primer lote de vacunas para ser dispersado y para salvar vidas. Este programa tendrá una distribución en todo el territorio para que vayamos protegiendo al talento humano en salud de primera línea
lleguemos a los mayores de 80 años, a los mayores de 70 años, a los mayores de 60 años, a quienes están con el mayor riesgo, a quienes tienen preexistencias y comorbilidades, y así también seguiremos avanzando hacia cumplir la meta de vacunar 35 millones de colombianos. Bueno, sin lugar a dudas ha sido un proceso bien complejo la llegada de vacunas, sobre todo a nuestra región, excepciones como la de nuestro país, donde ha sido destacado de manera internacional por el avanzado proceso de inoculación masiva que lleva Chile en comparación a sus vecinos de América Latina. Más de 2 millones de vacunas ya han sido administradas en nuestro país y fíjense, por lo menos en Colombia, recién están recibiendo estas vacunas y mañana va a comenzar este proceso de inoculación. A más adelante les voy a contar otros problemas que han tenido también otros países de América Latina con el proceso de inoculación. Así es que eso es lo que está ocurriendo con respecto a esta llegada de dosis a América Latina. Con esta información entonces vamos a hacer una breve pausa comercial y ya estamos de regreso con más noticias internacionales acá en CNN Chile. Espérenos. Y ya estamos de regreso con las noticias del mundo. Vamos ahora hasta Argentina, porque en el día de ayer fueron enterrados los restos del expresidente Carlos Menem, que recordemos murió el domingo a los 90 años, producto de una infección urinaria. Fueron 2 días en los cuales los argentinos, los adherentes específicamente de Carlos Menem, fueron a despedir a este exmandatario que genera mucha división en este país. Veamos el informe de Raúl Sepúlveda respecto a cómo fue esta sencilla ceremonia que se llevó a cabo en la capital de Argentina. Estamos acá en agradecimiento. Por favor. El mejor presidente que tuvo Argentina, nada más. No fueron muchos, pero estuvieron. No hubo cánticos ni vigorosos aplausos, pero sí agradecimiento para un presidente que marcó una época. Se le perdona todo, dicen sus adherentes, bajo el argumento de todos nos equivocamos. Lo que no cambia, aseguran, que los 90 en Argentina tengan su nombre y apellido bien marcados. Lo amé toda la vida, por su forma de ser. La gente se dio el gusto de cambiar acá, comprar autos, viajar, porque podíamos hacer, daba trabajo a la gente. Un tipo que no era más, era tan buena persona. Del Salón Azul del Congreso a la Capilla Ardiente, de recibir honores en el Regimiento de Granaderos, al Cementerio Islámico a descansar junto a su hijo. 3 días de duelo nacional, decretó el presidente Alberto Fernández. No todos se sumaron. Que en nuestro sentir es un personaje detestable, ¿no? Fue un escenario de terror y ese terror en Río Tercero no se olvida. El contrabando de armas a Croacia y Ecuador quedó al descubierto tras la explosión de la fábrica militar precisamente en Río Tercero. Esquirlas que mataron a 7 personas y por las que sería procesado el exmandatario fue declarado como persona non grata en la pequeña localidad de Córdoba. Podrán estar o no de acuerdo en muchas cosas de las que se hicieron, pero lo hizo con convicciones, con pasión y sobre todo por amor a su país. Trayecto emotivo, aunque distinto, para un adiós de adherentes y quienes no le perdonan las indelebles manchas provocadas por hechos de corrupción y atentados que siguen en la memoria trasandina. Extraña despedida de la que el embajador chileno en Argentina fue testigo. Si hay algo que ha marcado estos días de ceremonia, es la sencillez con que el pueblo argentino despidió al presidente Menem, un presidente que marcó una década en Argentina. Querido Carlos Saúl Menem, no nos defraudaste. El adiós a un presidente distinto, el que gobernó de forma continua, el periodo más largo en la historia de Argentina. Sencilla despedida, muy distinto a lo que Carlos Saúl Menem estaba acostumbrado. Quizás el castigo de quienes cuestionan sus manchas judiciales, de las que el Carlo nunca recibió condena en vida. Bueno, vamos a cambiar de tema, volvemos al tema de las vacunas, porque como les adelantaba, hay otros países que están experimentando problemas
en este complejo proceso de inoculación, porque fíjense que Río de Janeiro anunció de que va a suspender este proceso de vacunación que había comenzado hace unas semanas atrás, precisamente porque ya no tienen dosis de la vacuna china Sinopharm que estaba siendo administrada en una de las ciudades y estados más golpeados por la pandemia. Esto lo confirmó el alcalde de Río de Janeiro, que por estos días debía estar celebrando el Carnaval de Río, la fiesta más grande del mundo, pero sabemos que producto de la pandemia este evento fue suspendido. Como les decía, el alcalde fue el que confirmó esta noticia, asegurando de que solamente hasta hoy día los ciudadanos de Río de Janeiro van a poder recibir la vacuna contra el COVID-19. Esto porque no han llegado los lotes que deberían haber estado hace unos días atrás, y esto ha generado preocupación, en especial por un país que es el segundo con la mayor cantidad de fallecidos, más de 250.000 muertos. Recordemos, tiene Brasil producto de la pandemia, y esto podría estar afectando también a otras regiones, a otros estados. Hablamos, por ejemplo, de Sao Paulo, que también estaba comenzando su proceso de vacunación, algunas zonas del Amazonas, que también actualmente es una de las más golpeadas, es el epicentro de la pandemia en un Brasil, donde también todavía se están registrando diariamente más de 1.000 muertos. Así es que es compleja la situación, porque también se suma esta variante nueva del virus, la variante del Amazonas, que ya se ha confirmado de que tiene un poder de contaminación, de propagación mucho más rápida de la cepa del virus tradicional de Wuhan. Así es que son varios problemas los que va a tener que encarar no solamente Río de Janeiro, sino que el país entero, producto de este retraso. Un Brasil que también ya ha firmado acuerdos con AstraZeneca. Se espera también que lleguen miles de dosis de la vacuna británica, pero claro, la China es la que está por ahora siendo administrada de manera masiva. Se espera que los próximos días llegue el lote que estaba finalmente confirmado, y eso obviamente es lo que esperan las autoridades del gigante sudamericano. Vamos a ir ahora hasta el Reino Unido, el primer país de Occidente que por lo menos comenzó este proceso de inoculación y que se ha llevado de manera exitosa en comparación a otros países de Europa donde están sufriendo estos retrasos, esta lentitud en este proceso de vacunación. Bueno, ha sido tan rápido el proceso de inoculación en el territorio británico que Boris Johnson, el primer ministro que vemos en imágenes, aseguró que hasta el día de ayer por lo menos habían sido inoculados 15 millones de británicos, y también había destacado que las cifras tanto de contagiados como también de decesos por esta enfermedad habían caído en los últimos días. Esto llevó al premier conservador a señalar de que está evaluando una reapertura irreversible pero gradual y también muy cautelosa del confinamiento del sector económico en este país, de tal forma que, por ejemplo, en marzo ya se espera que comience de manera gradual las clases presenciales en los territorios británicos, también la reapertura de restaurantes y también de otras actividades del comercio. Reino Unido, que como muchos países también ha sido golpeado de manera muy dura por las consecuencias económicas que ha tenido la pandemia, y el primer ministro Boris Johnson ha sido muy cauteloso pero también muy optimista respecto a cómo se está llevando este proceso en este país. Como les decía, entonces se espera que se entregue un plan en los próximos días donde se va a detallar paso a paso cómo va a ser esta reapertura después de que ya el Reino Unido alcanzara los 15 millones de vacunados. Y terminamos con la poderosa tormenta de nieve que está golpeando a Texas, este estado sureño de Estados Unidos, donde millones de personas han quedado sin electricidad, pero lo peor es que al menos 6 personas han muerto producto de esta impresionante tormenta de nieve que ha cubierto gran parte de Estados Unidos, pero en Texas en particular ha sido una de las más golpeadas. Más de 3,5 millones de personas actualmente se encuentran
encuentra sin electricidad, está completamente a oscuras por estos días en varias ciudades de este gigantesco estado norteamericano. Dallas, por ejemplo, es una de las ciudades más golpeadas y se espera que este fenómeno por lo menos continúe en los próximos días y también está afectando a otros estados norteamericanos. Son impresionantes las imágenes que deja esta tormenta que ha cubierto completamente de blanco a este estado norteamericano. Imágenes con las cuales estamos ya despidiendo nuestra revisión de noticias internacionales. Recuerda que a las 6:30 tenemos una actualización con las informaciones del mundo. Yo los dejo que sigan en la sintonía de CNN Chile. Ya está lista mi compañera Fresia Soltov. Que tengan una excelente jornada. Nos vemos.